Muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo directo, un martes más estamos aquí y hoy vamos a hablar, 20 de enero, vamos a hablar de cómo pasar de 5 minutos el kilómetro a 3,34 minutos el kilómetro en media maratón, después de los 40 años, sin lesionarte en el proceso y sobre todo disfrutando y pudiéndolo compaginar pues con trabajo, con familia, etcétera, ¿vale? Como es mi caso particular, ¿vale? Compaginar un rendimiento alto en competición con familia, con hijas pequeñas, con mucho trabajo. ¿Cómo conseguir esto? Precisamente no se consigue con planes de entrenamiento como los de la vieja escuela, metiendo mucha caña. Porque si no, no me hubiese podido presentar al medio maratón, me hubiese quedado por el camino. Además de no disfrutar de la preparación, porque me hubiese pasado todo el día en la camilla del fisio, con molestias y con lesiones. Así que vamos a hablar precisamente de esto. Empezamos. Contadme de dónde sois, cómo os llamáis y a qué os dedicáis. Venga, va, que os leo por el chat. Ya he visto que estáis muy activos por el chat. Me habéis dejado 500.000 mensajes ya, me cago en la leche. Pero ¿cuántos mensajes tenemos por aquí ya? Buenas desde Buenos Aires, desde las vacaciones en el sur de Chile, desde Seseña, estaba Mónica, desde Joe, desde República Dominicana, Jaime. Me dice buenos días, Carlos, buen día. Antonio desde Argentina, Mendy desde Gijón, grande Mendy. Wilmer desde Venezuela, Jaime desde México, Enrique desde Maracaibo, Venezuela, Verónica, mi segunda en 2 horas. Vale, sí, sí, ¿te gustaría bajar de las 2 horas? Claro que sí, claro que se puede bajar de las 2 horas. Si es que luego os contaré casos de alumnos de este mismo fin de semana que han hecho ya unos marcones y a cualquier edad, desde corredores, pues a lo mejor que son más jóvenes, de 35 años, hasta corredores de 65. Si es que en todas las edades se puede seguir mejorando. Solo que a medida que cumplimos años, como veremos en este directo, hay que ser mucho más selectivos. Bueno, veo que sois de todas partes del mundo. Sois de todas partes del mundo. Solo que estoy anodadado de Guatemala, de todas partes, de Florida, de Puerto Rico, de todos lados. Bueno, va, vamos a darle, venga, va. Poned en el chat un uno si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Me estáis escuchando bien? ¿No? Me imagino que sí, todo lleno de unos. Perfecto. Ya veo ahí a Joe que ha estado ahí, el primero en poner un uno. Venga, va. Ahora, un uno si se ve bien y un cero si no se ve bien. ¿Me veis bien? ¿Veis? Mira, un gel por aquí. ¿Veis este gel? Mira, un gel de Life Pro. Es la marca que me patrocina, pero por aquí tengo un finisher que me dieron en una carrera y por aquí tengo uno de HSN, de 3 geles. Los estáis viendo, ¿no? Venga, va. Venga, va, perfecto. ¿Por qué confiar en mí? Llevo más de 20 años corriendo, te diría que 25, ¿vale? Esto ya lo tengo que actualizar porque 20 años corriendo no, yo te diría ya que 25. Y ayudando a corredores adultos a mejorar en media maratón sin lesionarse ni vivir con miedo al cuerpo, ¿vale? No empecé rápido ni con talento especial, empecé perdido, corriendo a 5 o 6 minutos el kilómetro y aprendiendo a base de errores, molestias y mucho proceso. Hoy sé qué decisiones marca la diferencia para mejorar ritmos después de los 40, entrenar con cabeza y llegar a las carreras fuerte, estable y con confianza. Pensad una cosa, o sea, yo al final he sido una persona que antes entrenaba muchísimo. De verdad, o sea, era de la vieja escuela, entrenaba muchísimo. Y a mí hacer este cambio de paradigma me costó mucho. Siempre digo que es mucho más fácil coger un corredor que está empezando en el running y moldearlo que no a alguien que ya lleva tiempo en el running porque ya tiene malos vicios cogidos. En el caso yo, para mí fue un cambio de paradigma, empezar a entrenar de esta manera. Y creedme que en los últimos años he sentido, pues, cómo he mejorado sobre todo en mi día a día, ¿no? He tenido mejores sensaciones en mi día a día a raíz de ser padre, ¿no? Porque a partir de 2017, pues ya fui padre. A raíz de ser padre me empecé a replantear las cosas, ¿no? ¿Vale la pena ir machacado? ¿Vale la pena llegar a casa y no tener ni ganas de jugar con tu hija porque estás reventado de los entrenamientos? ¿Vale la pena todo esto? Y ya, bueno, pues a partir de 2020 empecé a implantar una metodología de entrenamiento que me ha llevado hasta a donde ahora, ¿no? Y que la he podido transmitir a más corredores. Y realmente lo que se basa es en aunar rendimiento con salud, conseguir mejorar tus marcas en competición, pero no a cualquier precio, no a cualquier precio, ¿vale? Aunando rendimiento con salud. Ese es mi principal cometido. Bien, los que os quedéis hasta el final tendréis un regalo, pero va a ser un regalo diferente al que os vais a poder, el que os habéis encontrado
en otros directos, ¿vale? No va a ser el típico de que me digáis la palabra tal y que os voy a dar un regalo. Va a ser un regalo muy especial, así que te recomiendo mucho que te quedes hasta el final del directo porque de verdad que va a ser un regalo muy especial porque estoy muy contento porque este fin de semana corrí un medio maratón y me fue súper bien, me lo pasé muy bien, terminé súper fresco, terminé con muy buenas sensaciones, me encuentro ahora genial y por eso estoy tan contento que quiero tener un detalle con todos vosotros. Todas esas personas que sois implicadas, que estáis ahí comprometidas al 100% y os quedéis hasta el final del directo, vais a tener ahí un buen regalito. Así que vamos al lío, ¿eh? ¿Qué significa realmente pasar de 5 minutos el kilómetro a 3,34 minutos el kilómetro en media maratón? Yo te diré más, ¿eh? No es ya ni de 5 a 3,34, es de tener miedo al medio maratón y de correr medios maratones acabando reventado. O sea, yo terminaba un medio maratón un domingo y me quedaba reventado en mi casa toda la tarde. Y es más, encima tenía gastroenteritis, me encontraba súper mal, me encontraba fatal y luego esa semana me quedaba destruido. Y ahora, en cambio, corres un medio maratón con buenas sensaciones, sintiendo un control total de la competición y luego la recuperación es buenísima. Y no lo he detectado solo conmigo, esto de la recuperación que os estoy diciendo. La metodología de entrenamiento, además de conseguir un rendimiento excelente en la competición, luego te mejora una recuperación, consigues una mejor recuperación de esa competición. Esto me lo dicen muchos alumnos. Carlos, lo que más me ha sorprendido es que he corrido un medio maratón. Y han pasado unos días y estoy súper bien, súper recuperado. Me lo ha dicho Noelia, pues después de hacer sus competiciones, que lleva 2 fines de semana que ha hecho una competición, me lo dicen muchísimos alumnos, ¿vale? Que eso también lo han notado, un rendimiento excelente, pero también una buena recuperación de esa competición, cosa que antes terminaban más castigados. Y quiero destacarlo porque es importante también esto. Bien, cuando escuchas una marca como 3,34 en media maratón, lo normal es pensar que eso está fuera de tu alcance. Yo te entiendo, yo también lo pensaba, ¿eh? Yo cuando empecé a correr, yo no era capaz de correr. Mira, hacía carreras de 5 kilómetros más lentas que estas, que como corro ahora el medio maratón. Hacía carreras de 5 kilómetros a 3,45, a 3,50. ¿Y quién me iba a decir que ahora iba a correr 4 veces más rápido? ¿Quién me lo iba a decir? 5 kilómetros que los podía correr como mucho por debajo de 4 y ahora puedo correr un medio maratón a esa velocidad, a una velocidad más alta todavía, ¿vale? Sobre todo si llevas años corriendo, te esfuerzas, cumples y aún así sigues estancado con molestias o con la sensación de que ya no mejoras como antes. Por eso muchos corredores asumen que mejorar de verdad implica sufrir más, entrenar más días o aceptar lesiones como parte del proceso. Esto no es que me lo estoy inventando, es que yo me relaciono con corredores, sobre todo de un nivel parecido al mío, en el que normalizan estar con lesiones, normalizan estar con molestias y no creen que haya otro camino, no se creen que haya otro camino de hacer las cosas. Esto me lo encuentro muchísimo, de verdad. Y ahí aparece la frustración. Haces todo bien, pero los ritmos no bajan y el cuerpo empieza a pasar factura. Y aquí es importante aclarar algo clave. Pasar de ritmos básicos a ritmos altos no depende del punto de partida, ni de tu edad, ni de si empezaste tarde. Depende de si sigues un método que construya velocidad y resistencia sin romper tu cuerpo por el camino. Porque la mayoría de corredores no falla por falta de ganas, falla porque nadie le ha enseñado cómo organizar el entrenamiento para mejorar sin miedo, sabiendo cuándo apretar, cuándo soltar y cómo protegerse de lesiones que ya ha sufrido antes. Y créeme, no hace falta, o sea, es posible que incluso hasta tengas un entrenador y te puedas sentir así, porque yo he tenido entrenadores y me he sentido así. Yo me he sentido así, yo me he sentido entrenando mucho, sin saber realmente si eso me estaba llevando a un buen puerto, con miedo a lesionarme, estancado, aunque tenía entrenador. ¿Por qué? Porque era demasiada intensidad para lo que yo podía aguantar. Porque si yo tengo mucha responsabilidad con trabajo a turnos encima que tenía en algunas épocas, trabajando 12 horas los fines de semana, trabajando de noches, ¿cómo me pones? Un día de series y una tirada larga, y encima una tirada larga a ritmo de competición. Es que eso no lo puedes asimilar. Es imposible, prácticamente imposible. Y eso te lleva a un camino de la frustración, porque te vas a estancar, porque tu cuerpo no es capaz de asimilar ese entrenamiento. Ahora se está poniendo muy de moda un listado que ha sacado, no sé quién lo ha sacado, la revista Soy Corredor creo que la ha sacado,
de los corredores que han hecho más volumen de entrenamiento en el año 2025, ¿no? Como si realmente eso fuese algo bueno. A ver quién hace más kilómetros. Cuando realmente esos corredores que pueden hacer tantos kilómetros no nos tendremos que comparar con ellos porque son corredores de élite. Y a mí me parece muy bien que tú te puedas hacer 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros al año, me parece genial, pero una persona de a pie no lo va a poder hacer. La gran mayoría de corredores, el 99,9% de los corredores que van a las carreras, no pueden correr tanto volumen de entrenamiento. ¿Por qué? Porque no son corredores de élite. Y esto hay que entenderlo. Y cuando lo entiendes, vives más feliz, vives mejor, vives más tranquilo. Y sobre todo vas a las competiciones con más seguridad. Y cuando no existe esa organización, ocurre siempre lo mismo. Entrenas, cumples semanas enteras, incluso te notas mejor, pero no consolidas nada, porque los estímulos están mal colocados y el cuerpo nunca termina de adaptarse. Y aquí es donde aparece la gran diferencia, porque cuando existe un método bien diseñado, el progreso se acelera, porque cada sesión suma a la siguiente. No vas improvisando, no vas a ver qué pasa y el cuerpo deja de vivir en modo alerta. ¿Vale? Esto es súper importante. Cuando entiendes realmente lo que estás haciendo, porque si a ti tu entrenador te manda un plan de entrenamiento y no te explica por qué tienes que hacerlo así, lógicamente tú dirás, bueno, pues si me ha mandado a hacer un 2x4.000, dos series de 4 kilómetros a 6:00, si se las hago a 5:40 mejor. Claro, y tú las haces a 5:40 y encima tu entrenador no te dice nada, te da una palmadita en la espalda. No, porque ese 2x4.000 a lo mejor había que hacerlo a 6:00 para reforzar tu umbral láctico. Y si lo haces a 5:40, lo único que estás haciendo es hacer otro tipo de entrenamiento que no te va a generar tanta eficiencia, que no te va a generar tanta ganancia de resistencia. ¿Vale? Pero si hay alguien que te explica el porqué de cada entrenamiento, ahí va a ser un punto de inflexión porque vas a entender el porqué de las cosas. Bien, y a partir de los 35 o 40, esto se vuelve todavía más evidente. Todo esto que te estoy contando, a medida que cumples años, todavía se pronuncia más. Un chaval de 25 puede ir trampeando, uno de 30 también. Te lo digo yo, que yo con 25 y 30 años hacía el salvaje y bueno, estaba todo el día en el fisio, pero bueno, iba a trancas y barrancas y más o menos. Pero ahora yo me pongo a hacer, con 40 años, me pongo a hacer lo que hacía con 25 y te aseguro que me rompo en la segunda semana o en la primera. O sea, auténticas salvajadas. ¿Por qué? Porque hay que ser mucho más selectivo en los entrenamientos, mucho más preciso, mucho más sutil. Eso es lo que realmente te va a llevar a más lejos en el mundo del running. No porque sea más difícil mejorar, sino porque el margen de error es menor. Cuando tú cumples años, no es que sea difícil mejorar. De hecho, tengo un alumno, Chema, que la media maratón de Santa Pola, aquí en España, en Alicante, que ha sido este fin de semana, con 65 años, ha rebajado su marca en media maratón 5 minutos. La ha pasado de 1 hora 35 a 1 hora 30 en media maratón en cuestión de unos meses que lleva dentro de Running Master. Y tú te dirás, ¿cómo lo ha conseguido? Precisamente entrenando menos que lo hacía antes, pero de manera estructurada. Y Chema muchas veces entrena solo 3 días a la semana. Carlos, es que tal, yo mira, yo es que si puedo entrenar solo 3 días, ¿qué 3 días me recomendarías? ¿Por qué? Porque a medida que cumples años, lo estamos diciendo aquí, hay que ser mucho más selectivo. Y aquellos corredores que entrenan de manera sutil van a poder correr durante más años en su vida. Van a poder tener 70 años y seguir corriendo. Y en este caso, Chema ha sabido ser prudente, ha sabido escuchar y ha sabido hacer caso y hacerse una mejor marca personal en media maratón. No de un minuto, estamos hablando de 5 minutos en media maratón. Es una barbaridad. Con 65 años. Y luego me dirás, hostia, pero ¿y esto cómo puede ser? Pues mira, en Santa Pola también tenemos otro caso más extremo, ¿no? De 65 años, pero luego nos vamos a otro caso menor de 40 años, de 30 y pico años. Tenemos a José Carlos, que también se pegó un marcón en media maratón, mejorando 3 minutos su marca, 1 hora 17. Precisamente cómo lo ha hecho, entrenando más intenso, no, ajustando la intensidad y mejora su marca 3 minutos en media maratón, para que veáis que esto no va de edades, solo que a medida que cumplimos años, el plan de entrenamiento debe ser diferente. ¿Han hecho el mismo plan de entrenamiento José Carlos y Chema? No, Chema ha entrenado incluso solo 3 días. José Carlos entrena 5 o 6 y se mete más caña, pero ajustando muy bien la intensidad. Entonces, fijaos que los dos han hecho mejores marcas personales, pero cada uno
a su manera. No pueden llevar el mismo plan de entrenamiento, hay que individualizar. Bien, y cuanto más preciso y estructurado es el entrenamiento, mejor responde el cuerpo y menos riesgo de lesión asumes. Por eso, mejorar con 35 o 40 no va de resignarse ni de bajar expectativas, va de dejar de copiar planes, dejar de entrenar a ciegas y empezar a entrenar con un método que encaje con tu vida, tu trabajo y tu historial físico. Mira, y ahora, perdonad porque voy a seguir luego con el directo, pero es que os quiero contar esto porque son casos muy recientes de hoy mismo. Hoy mismo, un alumno, Julio, de 41 años, este fin de semana ha hecho sub 40 minutos en 10 kilómetros. ¿Sabéis qué me ha dicho? Que se ha sorprendido, porque solo corre 4 días a la semana. Y que con solo 4 días a la semana haya conseguido, y además todo suave, solo un día de calidad a la semana y todo suave, ha conseguido hacer sus 40 minutos, algo que llevaba tiempo intentando conseguir. Y ahora que ha entrenado menos, lo ha conseguido. Y además me lo ha dicho, lo que más me gusta es que me encuentro ya bien después de la competición y que durante todo este tiempo lo he podido compaginar con que tengo un hijo pequeño, con que tengo un trabajo, con que tengo una familia y no me puedo permitir estar entrenando todos los días. Solo con 4 días he conseguido sub 40 minutos. De eso es lo que estaba contento. De la marca, evidentemente, porque todo el mundo nos gusta hacer una marca personal, pero el haberlo podido compaginar con su familia y su trabajo y además encontrarse luego bien. ¿Vale? Fijaos porque esto es muy potente. Ya no solo es conseguir la marca a cualquier precio, sino es el cómo. ¿Vale? Ahí es donde quiero llegar. Bien, y aquí viene algo que casi nadie entiende. Las mejoras grandes no llegan por entrenar más, ¿vale? No llegan por entrenar más fuerte, llegan cuando ordenas el trabajo de base, controlas la carga y eliges bien qué tocar ahora y qué no tocar todavía. Por eso, una marca como 3:34 minutos el kilómetro no habla de genética ni de suerte. Habla de decisiones bien tomadas, de procesos bien guiados y de aplicar un sistema que permite bajar ritmos mientras reduces el riesgo de lesión. Para que veáis, yo os estoy hablando hoy de un caso de 3:34, pero os he hablado de un caso de correr en 1 hora 30, que es a 4 y pico el kilómetro, un medio maratón, ¿vale? O sea, estamos hablando de casos diferentes, pero para que veáis que hemos hablado de hacer 1 hora 16 en media maratón, que es mi caso, de hacer 1 hora 17 en media maratón, que era el caso de José Carlos, o de hacer 1 hora 30 en media maratón, el caso de Chema. O sea, al final da lo mismo. Cada persona tiene su contexto, pero en todos tenemos que aplicar esa coherencia en el entrenamiento y esa intencionalidad, ¿vale? Y esa estructura. Pero la mayoría de corredores nunca llega ahí, no porque no pueda, sino porque lleva años entrenando sin una estructura clara que le diga qué toca ahora, qué sobra y por qué cada fase existe. Y eso acaba pasando factura, pero hoy tú puedes decidir ser diferente. Y justo de eso va este directo, de entender qué decisiones permiten mejorar ritmos, llegar fuertes a la media y seguir corriendo durante muchos años, entrenando con cabeza, método y un plan adaptado a ti. ¿Cómo se estructura una semana que te permite sostener ritmos sin romperte? Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo porque realmente vais a verlo. O sea, es que a mí me podéis seguir en Strava. Me podéis seguir en Strava. Es que no, sin trampa ni cartón. Ya vais a poder ver que yo el 90% de mi tiempo me lo paso corriendo a 5:15, 5:30 minutos el kilómetro. Y ahora tú te preguntarás, ¿y Carlos, cómo luego en la competición puedes correr 21 kilómetros a esos ritmos? ¿Cómo lo haces? ¿No? Solo un día de calidad a la semana donde se tocan por encima ritmos similares. ¿Cómo lo haces? Pues porque lo que estoy haciendo es entrenar sistemas metabólicos, no entreno ritmos, ¿vale? Y esto es algo muy importante. Bien, después de entender que sufrir más no te hace correr más rápido, viene el punto donde la mayoría se pierde, la semana de entrenamiento. Porque una semana mal estructurada no te lesiona de golpe, te desgasta poco a poco hasta que el cuerpo deja de responder aunque entrenes igual. Aquí ocurre algo muy habitual. Muchos corredores cumplen todo lo que toca, pero no saben qué papel juega cada sesión dentro de la semana. Esto seguro que te suena muchísimo. Tú eres un tío ahí que te lo curras, que lo trabajas, que te levantas a las 5 y que metes tus entrenamientos y luego no sabes lo que está haciendo cada entrenamiento, ¿verdad? Te sientes perdido en el fondo. Y cuando no entiendes eso, empiezas a acumular cargas sin darte cuenta de que estás anulando los entrenos importantes. Una semana que mejora ritmos no se mide por cuántos días corres, se mide por cómo llegas a los entrenos clave.
Si llegas cansado, sin chispa o con molestias, la semana ya está mal planteada aunque haya sido constante. No puedes ir reventado en tu día a día. De verdad, te habrán vendido la moto que hay que hacer eso. Te habrán vendido la moto del no pain, no gain. Te habrán dicho que para correr un maratón tienes que correr, tienes que acostumbrarte a correr con malas sensaciones, para simular el muro del maratón. Te habrán contado milongas varias. Pero créeme que yo he estado en los dos bandos y no cambiaría en mi vida la metodología esta por la que hacía antes. Porque antes me quedaba sin correr los maratones, básicamente, porque me lesionaba por el camino. Me he lesionado 80 veces en la preparación de un maratón. Cuando he corrido más maratones ha sido recientemente con mi metodología, porque antes me lesionaba. Fíjate, lo potente que es esta metodología que te permite poder llegar a las competiciones, aparte de luego rendir bien, ¿no? Este es uno de los mayores errores que veo en los corredores de más de 35, pensar que todos los días deben sumar, cuando en realidad hay días que si aprietas, restan rendimiento y te roban capacidad para sostener ritmos más adelante. Y cuando la semana no tiene jerarquía, pasa siempre lo mismo. Entrenas duro días que no tocaba y llegas justo a los días importantes. Y luego te preguntas por qué no mejoras o por qué el cuerpo empieza a avisar. Lo típico de, hostia, Carlos, es que he terminado este rodaje y quería probarme. Esto seguro que te suena. Esto a mí algún alumno me lo ha dicho y para eso es importante ese seguimiento, para decirle, el qué tienes que probar. No tienes que probar nada. No hagas esto. Sigue haciendo esto. Sigue haciendo lo otro. Y los empiezas un poquito a corregir, ¿no? Porque esto no es te doy un plan y tiramillas, no, no, yo te doy un plan, pero hay un seguimiento porque realmente cuesta hacer ese cambio de paradigma, cuesta correr lento, porque tú sigues todavía en la cabeza con muchos sesgos metidos de que cuanto más entrenes, más vas a mejorar. Y de verdad créeme que esto es un grandísimo error. Es un grandísimo error. Además, es uno de los principales motivos del estancamiento, básicamente. Y aquí aparece una señal muy clara de mala estructura. Los ritmos salen algún día, pero no se repiten. Te ves capaz en un entreno, pero no lo sostienes semanas después porque el cuerpo nunca llega en estado óptimo para consolidar mejoras. Esto no es casualidad, es el resultado de semanas donde la carga está mal repartida. No porque entrenes poco, sino porque entrenas todo al mismo nivel, sin diferenciar qué día construye y qué día protege. Esto tienes que entenderlo. Hay entrenamientos que son clave, como el día de trabajo umbral, como el día de tirada larga, y luego hay otros que son clave también, pero son complementarios. Son los que te permiten asimilar, son los que te permiten poder asimilar todo ese trabajo que haces en otros días donde son más exigentes y todo el compendio es lo que hace al final darte una mejora. Todos los entrenamientos son importantes y esto siempre se lo digo a mis alumnos, me dicen, además el otro día en el directo del domingo, que tenemos tres directos a la semana, miércoles, viernes y domingo, miércoles de entrenamiento, viernes de nutrición y domingo de revisión semanal, ¿no? Y me decían, Carlos, si tuviese que quitarme un entrenamiento, ¿cuál quitarías? ¿La tirada larga? A ver, todos son importantes, ¿vale? Si solo tienes 3 días, pues esto. Si solo tienes 2 días, pues esto. Pero realmente todos son importantes. O sea, ese día suave es el que te va a permitir mantener el gesto de la carrera y asimilar el entrenamiento. Ese día de fuerza es el que te va a permitir resetear ese sistema muscular, darte estabilidad en la carrera, mejorar tu técnica de carrera y protegerte de las lesiones, ¿no? Y ese día de umbral te va a aportar muchísima resistencia. Y ese día de tirada larga va a enseñar a tu cuerpo a correr durante mucho tiempo y a enseñarle a utilizar grasas como fuente de energía y bla, 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 un montón de cosas muy potentes cuando corres largo, ¿no? Pero todos los entrenamientos tienen un sentido y tienen que estar colocados bien, ¿vale? Y si tú te saltas uno, la estructura se rompe. Si tú haces uno, vas a hacer uno y haces lo que te da la gana, la estructura la rompes, ¿vale? Esto es así. Yo siempre pongo el ejemplo de una planta. Lo que pasa es que cuando yo te pongo un ejemplo de una planta lo vas a ver claro. Si tú un día coges a una planta y le echas un poco de agua, ¿vale? Y luego te pasas sin regarla 20 días y luego llegas otro día y le echas 2 litros, ¿qué le va a pasar? La planta le vuelve loca, ¿no? Hay un día que le echas agua, luego te pasas 2 semanas sin echarle agua, luego le echas 2 litros enteros y la planta te la vas a cargar, ¿no? Pues en el entrenamiento ocurre lo mismo. Tiene que haber un criterio, tiene que haber un sentido, ¿no? Tienes que ir regando a esa planta, que sería tu rendimiento, poquito a poco, dándole matices que vayan permitiendo una coherencia en el entrenamiento.
Bien, y a partir de los 35 esto se vuelve todavía más crítico, no porque seas más débil, sino porque el margen de error es menor. Pero cuando la semana está bien diseñada, el cuerpo responde mejor con menos volumen y menos riesgo de lesión. Otro problema habitual es ignorar la vida real. Trabajo, lo que os estaba comentando, trabajo, estrés, falta de sueño o semanas irregulares no se compensan entrenando más. Esto me lo dicen muchos alumnos. Carlos, es que he estado por trabajo, no he podido entrenar. Ahora la tirada larga, hago más kilómetros. No, 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 no. Seguimos con el plan. No pasa nada. Lo perdido, perdido está. Pero no hay que recuperar nada. Es que es otro de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas. O coger una gripe, porque ahora hay muchos casos, ¿vale? Y luego intentar recuperar el tiempo perdido. Y yo lo que estoy viendo es que todos esos alumnos que me hacen caso y tienen paciencia y vuelven poquito a poco de esa gripe que han cogido porque han estado con fiebre y van haciéndome caso y vuelven poco a poco, luego no han perdido la forma. ¿Pero por qué? Porque vuelven poco a poco. Ah, aquellos que son ansias y quieren recuperar el tiempo perdido, vuelven al hoyo y tardan mucho más en salir de ahí, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta todo esto a la hora de pautar el entrenamiento, ¿vale? Se compensan estructurando mejor y la mayoría no sabe hacerlo sin empeorar el problema. Bien, por eso muchos corredores vienen con la sensación de duda constante. No saben si van bien, si deberían apretar más o si están forzando demasiado. Esa inseguridad no viene de falta de ganas, viene de una semana sin lógica clara. Y aquí está lo más importante. Detectar que tu semana no funciona es solo el primer paso. Corregirla sin romper el resto del sistema es lo realmente difícil y donde la mayoría se equivoca intentando arreglarlo por su cuenta. ¿Vale? Y esto a mí me ha ocurrido, algún alumno que se toma, pues, ¿no? Se toma digamos, la libertad de hacer modificaciones sin consultarlo. Claro, luego te vienen, después de 2 semanas, tío, ¿pero qué has hecho? ¿Sabes? Entonces, es importante todas estas cosas consultarlas, ¿vale? Porque tú piensas que cuando tengas un problema, es muy probable que yo haya pasado por ahí, 100%. O sea, tú piensas que con 25 años corriendo es muy probable que el problema que tú tengas yo lo haya padecido. De hecho, hay muchos alumnos que se sorprenden porque me hablan de una lesión y parezco fisio, porque le digo cómo la tiene que solucionar. Tiene una lesión en un sitio, porque es que yo la he pasado y la he solucionado. ¿Me entiendes? Entonces, yo les ayudo en muchos aspectos porque yo he estado ahí. Como tú te puedas sentir ahora, a lo mejor perdido en el entrenamiento, yo he estado ahí también. Si tú ahora te sientes estancado, frustrado o con molestias, yo he estado ahí también muy frustrado y con molestias y estancado. Yo he estado ahí también. Entonces, todo esto es importante consultarlo realmente con alguien que tenga el conocimiento y la experiencia de haber estado ahí. Bien, por eso entender la estructura semanal no es el objetivo final, es la base. El verdadero salto llega cuando sabes qué decisiones dentro de esa semana te están frenando, aunque estés entrenando bien y cumpliendo todo. El 90% de los corredores de más de 35 entrenan muchísimo para media maratón y no entienden por qué. Cuando llega la carrera, no sostienen el ritmo, se ahogan a partir del kilómetro 12-15 y sienten que el cuerpo deja de responder. Esto es algo que me lo decís muchísimo, es que no lo entiendo. Llega el kilómetro 12 y 15 y el cuerpo deja de responder. Llegáis a ese muro en el medio maratón. El problema no es la edad ni la falta de esfuerzo, sino decisiones mal tomadas en la preparación. Una estructura mal planteada impide que el cuerpo tolere ritmos exigentes y te deja sin recursos justo cuando la media maratón empieza de verdad. Por eso, cuando la preparación se construye con un método claro, el ritmo deja de caerse, el cuerpo asimila mejor la fatiga y puedes correr fuerte hasta el final sin forzar ni vivir con miedo a lesionarte. ¿Vale? O sea, es que hasta una persona de 65 años no tuvo el muro como Chema, no tuvo el muro en el kilómetro 12 o 15. ¿Por qué? Porque hizo un plan de entrenamiento donde tocamos justamente donde teníamos que tocar, para tener resistencia real, para poder correr rápido durante mucho tiempo, para poder sostener ese ritmo de las series en la competición trabajando fuerte el umbral, trabajando las tiradas largas, y luego tenía una estrategia de carrera clara. Y luego tenía una estrategia si tenía que tomar geles, una buena carga de carbohidratos. Era toda una visión holística. No simplemente era el plan de entrenamiento, era el plan de entrenamiento, la nutrición, la estrategia en carrera, la semana de competición, una serie de variables que no solo es el día de series que has hecho para una competición. Muchas personas están obsesionadas con esas series que han hecho para conseguir una marca. Hay
va todo mucho más allá. Es todo una visión mucho más integral, mucho más holística, ¿no? Yo sé que ahora muchos de vosotros podéis estar pensando, hostia, ¿cómo puede ser, Carlos, que realmente tus alumnos mejoren tanto, ¿no? Estas mejoras que estás diciendo, hasta de un hombre de 65 años, ¿cómo puede ser, ¿no? O incluso el otro día, Freddy, un hombre de 58, también hizo marca personal en media maratón. O dos personas justamente este fin de semana también. Víctor hizo marca en 10 kilómetros, bajando de 45 minutos, haciendo 43 minutos. Bajó 4 minutos su marca en 10 kilómetros. O el caso que os contaba de Julio, que hizo sub 40 minutos en 10 kilómetros, sub 40 minutos en 10 kilómetros, con 41 años y con hijos pequeños. Entonces, esto no es ningún tipo de casualidad. ¿Sabéis por qué ocurre todo esto? Porque no tienen que pensar. Yo les hago absolutamente todo. Desde el plan de entrenamiento específico para bajar ritmos, porque no sirve cualquier plan, hasta el plan de nutrición, la elección de zapatillas, el diseño de ritmos, cargas, entrenamiento de fuerza, todo, absolutamente todo para que no tengan que pensar, simplemente ejecutar. Incluso hasta tengo sesiones de videollamadas uno a uno con cada uno de ellos para que en menos de 90 días puedan sí o sí bajar sus ritmos y conseguir mejor marca personal. Literalmente es como si vivieses conmigo, porque yo voy a crearte todo y me vas a tener todo el día hablando contigo. Así, tienes garantizado que sí o sí vas a conseguir mejorar tus ritmos y meter mejor marca personal en menos de 90 días. Y te diría más, hay alumnos, porque los hay, y unos cuantos, que en cuestión de las 2, 3 primeras semanas ya están consiguiendo mejores marcas personales. Bien, yo sé que te estarás preguntando, oye Carlos, pues ¿qué es Running Master? Explícame qué es Running Master. Pues mira, ahora te voy a contar qué es Running Master. Running Master es mi academia, es la única manera que tienes para trabajar conmigo. Te llevo como corredor de 0 a 100. Es una visión holística del rendimiento deportivo. Todo esto que te he estado contando no solo son los planes de entrenamiento, sino que es la mejora en running, donde vemos la técnica de carrera correcta para correr, la selección de un calzado correcto, la cadencia, muchos aspectos importantes a la hora de mejorar tu running. Luego también vemos un apartado de mentalidad y de la mentalidad que tiene que tener un corredor dentro del mundo del running. También vemos un apartado de nutrición y suplementación. Muy importante saber qué comer antes de un entrenamiento exigente o competición para rendir al máximo, o qué comer después de un entrenamiento exigente o competición para acelerar esos procesos de recuperación. Vemos también cómo hacer una buena carga de carbohidratos para un medio maratón o un maratón, como te comentaba antes en el caso de Chema, ¿no? O cómo tomar los geles en un medio maratón o un maratón. Es súper importante también para lograr tus objetivos. Luego vemos incluso suplementación deportiva, ¿no? Creatina, no creatina, nitratos, betalanina, evidencia científica real, ahí sin filtros, totalmente, 100% honesto, te voy a decir los suplementos que realmente funcionan. Luego, además de todo esto, tenemos un apartado de entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de fuerza eficiente para el corredor, que imita los patrones de la dinámica de carrera en el entrenamiento de fuerza y que difiere mucho de lo que puedes encontrar por ahí, los típicos circuitos resistencia de muchas repeticiones con poco peso, lo que toda la vida te han dicho que tienen que hacer los corredores, y eso la evidencia científica lo ha dejado totalmente desterrado porque se ha visto que interacciona con el entrenamiento de resistencia de la carrera. Vemos un entrenamiento de fuerza 100% seguro que no te va a lesionar porque tú haces el entrenamiento de fuerza ¿para qué? Para no lesionarte corriendo. Lo que no podemos tolerar es lesionarnos haciendo entrenamiento de fuerza. Y créeme que estos dos ojos han visto a muchos corredores lesionarse haciendo entrenamiento de fuerza. Y eso no lo podemos tolerar porque es el colmo del corredor. Y luego finalmente encontramos los planes de entrenamiento de 5, 10 kilómetros, media maratón y maratón, tanto nivel principiante, intermedio, avanzado como élite. Como ves, lo abarca todo. Además de todo esto, tenemos 3 directos semanales. El miércoles de entrenamiento, el viernes de nutrición y el domingo de revisión semanal, donde repasamos cómo ha ido la semana y encaramos de cara a la semana siguiente, lo que te he estado comentando antes. Luego también tenemos un grupo de WhatsApp 24/7 donde compartes comunidad con gente súper motivada que comparte sus entrenamientos y que comparte sus competiciones los fines de semana. Realmente eso es súper motivante, el compartir pues, tus entrenamientos y competiciones con una comunidad pues, tan motivada. Aparte, tienes la posibilidad de tener un chat uno a uno conmigo para que solo lo veamos tú y yo, todo lo que hablemos, y también tienes la posibilidad de tener un plan nutricional 100% adaptado a ti. Bien, ahora te estarás preguntando, Carlos, ¿y cómo hago para entrar a Running Master? Pues mira, no entras así a bote pronto, entras mediante una entrevista de admisión. ¿Por qué te hago esta entrevista de admisión? Porque yo quiero conocer tu caso de primera mano, ver si tienes potencial de mejora. Porque si es el caso y yo veo que te puedo hacer mejorar de forma acelerada en cuestión de unas semanas, te lo voy a decir, mira, esto es 100% para ti. En cuestión de muy poquitas semanas te puedo hacer mejorar una auténtica barbaridad. Pero si por el contrario yo veo que no eres una persona comprometida,
que realmente no cuaja dentro de tus expectativas Running Master o de tu contexto, pues seré 100% honesto y te lo voy a decir. Y te insisto, esto no va de correr más o menos rápido ni de tener más o menos edad. Ya ves que te he puesto ejemplos de personas de 65 y de personas de 35. O te he puesto ejemplos de personas que te corren los 10 kilómetros en 35 minutos o 34, que hay gente en Running Master que ha corrido en 34, a personas que los corren en más de una hora. Esto no va ni de ritmos ni de edades, va de compromiso. Así que mi compañero Santi te dejará el enlace a mi WhatsApp personal para que allí me puedas solicitar esta entrevista de admisión en el chat, donde ahí vais a poder encontrar el enlace a mi WhatsApp personal y ahí me podéis solicitar esta entrevista de admisión, valoramos tu caso sin ningún tipo de compromiso y vemos si Running Master entra dentro de tu contexto. Bueno, familia, vamos a seguir con el directo. Vamos allá. Dejadme beber un poco de agua. Venga, 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 va, que todavía hay cositas que contar, ¿eh? Vamos allá. Las 5 decisiones invisibles que determinan si mejoras o te estancas después de los 35. Vamos a ver, ¿eh? ¿Cuáles son esas 5 decisiones invisibles? Este directo de verdad os va a cambiar la perspectiva del entrenamiento y os va a ahorrar muchos meses de frustración. Te diría que años, porque a mí me ha llevado años entender todo esto. Yo, todos esos 25 años que llevo corriendo, porque yo era en el 99, yo ya corría, ya estamos en el 2025. Todos estos años que llevo corriendo, al final te los compacto en estos directos. Es 20 y pico años de experiencia, te los compacto en estos directos. O sea que vamos, ¿qué motivos necesitas más para quedarte hasta el final del directo? Que encima al final del directo hoy vas a tener un regalo especial. No va a ser el típico de comenta la palabra tal en mis historias y te voy a regalar una guía o cualquier cosa. No, va a ser algo totalmente diferente porque estoy súper contento porque este fin de semana me encontré súper bien en la media maratón de Granollers en un día con frío, en un día con lluvia. De verdad, ibas corriendo y te llegaban, venga, venga, y balsas de agua de la gente que se salpicaba con charcos y te bañaban todo de agua. Y aún así, en unas condiciones durísimas, pues realmente tuve unas sensaciones increíbles. Y como estoy tan contento, hoy martes 20 de enero os voy a regalar una cosa que os va a gustar mucho. Así que quedaos hasta el final porque de verdad que está siendo un directo que os vais a llevar un valor enorme. Vamos allá, va. Después de estructurar la semana, aparece el punto donde la mayoría de corredores se queda bloqueado. Porque aquí ya no hablamos de entrenar más o cumplir el plan, hablamos de decisiones que nadie ve, pero que determinan si dentro de 6 meses corres mejor o sigues exactamente igual. Esto seguro que te suena. Analízalo. El año pasado, ¿cómo estabas? ¿Estabas corriendo? ¿Y cómo estabas? ¿Has mejorado? Hace 6 meses, ¿cómo estabas? ¿Has mejorado o sigues igual? Porque yo te lo aseguro, yo tengo un corredor dentro de Running Master, que además lo tengo como muy marcado, que llevaba desde el año 2020 estancado, 5 años, y ha roto el estancamiento en cuestión de 3 meses, 2, 3 meses, haciendo las cosas bien. Hemos conseguido romper ese maldito estancamiento. Es algo bárbaro, ¿eh? 5 años estancado. Y después de 5 años, o sea, que esto funciona, todo lo que te estoy contando. Funciona de verdad, para cualquier tipo de persona, de 35, 40, 45, 50 años, que prepare media maratón, maratón. Si es que funciona. La mayoría cree que decide bien porque hace lo que le toca, pero cumplir con el plan no significa estar tomando buenas decisiones. Tomar buenas decisiones es entender qué estímulo manda, cuál sobra y cuál te está frenando sin darte cuenta. Algo que casi ningún corredor de más de 35 tiene claro cuando entrena por su cuenta. Decisión uno: la regla del estímulo rector. La primera decisión clave es definir el estímulo rector de la semana. Es lo que le dice al cuerpo qué adaptación es prioritaria ahora mismo. Cuando no existe, el cuerpo recibe mensajes contradictorios y entra en modo supervivencia en lugar de mejora. Aquí aparece uno de los grandes dolores del corredor de más de 35: querer mejorar ritmo, fondo, fuerza, peso y sensaciones al mismo tiempo. El estímulo rector elimina ese caos y evita la sensación tan común de entreno mucho, pero no avanzo. Decisión 2: el umbral de interferencia. La segunda decisión es controlar el umbral de interferencia. Es ese punto invisible donde un entreno empieza a sabotear el siguiente, aunque no duela nada y aunque el papel tenga sentido. Muchísimos corredores cruzan este umbral sin saberlo. No se lesionan, pero se estancan. Los ritmos no se sostienen, el cuerpo siempre llega justo y aparece esa frustración de sentir que cada semana
cuesta más correr al nivel que antes era fácil. Decisión 3: la jerarquía de días. La tercera decisión es establecer una jerarquía real de días. No todos los entrenos valen lo mismo, aunque todos estén escritos en el plan. Confundir días clave con días secundarios es uno de los errores más caros, perdón, después de los 35. Cuando no hay jerarquía, ocurre algo muy reconocible. Gastas energía donde no toca y llegas cansado a los días importantes. Esto ocurre muchísimo. Luego te preguntas por qué no mejoras, por qué no mantienes ritmos o por qué el cuerpo empieza a protestar. Decisión 4: el principio de protección del ritmo. La cuarta decisión es aplicar el principio de protección del ritmo. No va de ir más lento, va de crear las condiciones para que el ritmo aparezca y se repita, algo que muchos corredores ignoran por completo. Si un día el ritmo sale y al siguiente desaparece, no es falta de capacidad, es que el sistema no está protegiendo ese estímulo y lo que no se repite, el cuerpo no lo consolida. Decisión 5: el margen de asimilación activa. La quinta decisión es respetar el margen de asimilación activa. No es descansar sin más ni rodar por inercia. Es el espacio exacto donde el cuerpo integra el trabajo sin perder tono ni chispa. En corredores de más de 35 este margen es crítico. Cuando no existe, entrenas mucho pero mejoras poco. Aparecen molestias difusas, sensación de pesadez y ese miedo silencioso a que el cuerpo no aguante una preparación larga. Estas 5 decisiones no aparecen en planes genéricos y sin ellas da igual lo constante que seas. El cuerpo no entiende qué priorizar y termina defendiéndose en lugar de progresar. Aquí está la razón por la que muchos corredores sienten que lo hacen todo bien, pero no bajan tiempos, no sostienen ritmos y empiezan a dudar de si podrían correr igual dentro de unos años. Perdón, de si podrán correr igual dentro de unos años. Porque ese de verdad es el mayor miedo. Yo esto es algo que cuando lo he analizado, hace años yo lo pensaba, yo decía, el mayor miedo al final no es conseguir, no es que no consiga una marca en una competición, es no saber cuánto tiempo o cuántos años voy a poder correr, porque claro, si estoy todo el día lesionándome, habrá un día que de tantas lesiones, porque eso son cicatrices que se quedan en tu cuerpo, y es un historial que tienes ahí, eso ahí queda siempre, ¿eh? Yo todas las lesiones que tengo, ahí tengo mi historial, ¿eh? No os penséis que ahí tengo mi historial. Hay veces que he sentido alguna cosa que digo, uy, eso fue una lesión de hace unos años. Uy, eso fue una lesión de hace unos años. Entonces, es importante, pues que al final eso genera miedo, decir, hostia, me estoy lesionando tanto, ¿cuántos años voy a poder correr así? Llegará un punto que no voy a poder ni correr y voy a dejar de disfrutar del running y voy a tener que dejar de hacer algo que realmente me apasiona. Eso es lo triste. Ese era mi miedo realmente. Y yo es cuando hice el cambio de chip. Dije, Carlos, o sea, ¿qué pierdes por probar otra alternativa? ¿Qué pierdes por probar otro método de entrenamiento? Que si este método de entrenamiento no te va a llevar a las Olimpiadas, lo único que te va a llevar es a la camilla del fisio y a dejar de correr en cero coma. Creedme que yo conozco a muchos corredores que corrían conmigo hace 10 años o más, en el año 2011, 2012, 2013, 2014, ya no corren, ya no corren. ¿Por qué os pensáis que ya no corren? Porque han dejado de disfrutar. Han estado metidos en ese círculo de estancamiento, molestias, lesiones y han dicho, para eso voy a correr. Si yo empecé a correr para disfrutar, para estar en forma, y ahora encima estoy cojo, y ahora encima no disfruto, pues yo voy a dejar de correr. ¿Y pensáis que algo que realmente, hostia, no es una lástima que algo que realmente te hace feliz? A mí me hace muy feliz. Solo hace falta que miren las fotos que subí ayer del medio maratón. Si salgo en el tramo final, que eso era el kilómetro 18, y salgo disfrutando, partiéndome el culo en la foto, si me lo estoy pasando en grande en la media maratón. Si es que es un disfrute correr, hostia. Y hay que llegar a ese punto de disfrutar de correr, ¿vale? Y se puede juntar ese punto de rendimiento con salud. Pero cuando estas decisiones están bien tomadas, el cambio es brutal. Los ritmos se repiten y mejoran, las molestias bajan, la confianza vuelve y entrenar deja de ser una lucha constante contra tu propio cuerpo. Y esto nos lleva directo al siguiente bloque, porque incluso con buenas decisiones hay errores silenciosos que siguen saboteando a muchos corredores de más de 35 años y que explican por qué las carreras se hacen largas justo donde más duele.
Los corredores que bajan ritmos en media maratón después de los 35 no son los que entrenan más kilómetros, son los que estructuran la preparación para llegar fuertes del kilómetro 15 al 21. Construyen una base que permite sostener el ritmo bajo fatiga, ordenan el entrenamiento para rendir pese al trabajo y la familia, y preparan al cuerpo para competir sin picos, lesiones ni bajones finales. Cuando la preparación se hace con un método inteligente y decisiones correctas, el cuerpo responde, la confianza crece y el rendimiento mejora de forma progresiva, permitiendo correr la media maratón con control y sin pagarla físicamente. Créanme que esto es así, esto es 100% así, ¿vale, familia? Esto es 100% así. Ya lo sabéis, ya os he comentado antes lo que es Running Master, yo sé que a lo mejor pues muchos de vosotros podéis estar interesados, os lo vuelvo a comentar, en el chat tenéis ahí el link a mi WhatsApp personal y ahí me podéis solicitar la entrevista de admisión para entrar a Running Master. Yo ahí os explicaré sin ningún tipo de compromiso en qué consiste Running Master y sobre todo yo quiero conocer cada caso en particular, ver si realmente tienes potencial de mejora, ver si yo realmente te puedo ayudar, ver si eres una persona 100% comprometida. Si es el caso, créeme que en cuestión de 3 semanas rompemos el estancamiento y te hago mejorar de forma acelerada, ¿vale? Ya no te voy a volver a repetir que es Running Master, ya te lo he estado explicando. Si hay cualquier duda de lo que es Running Master, en esta entrevista en esta entrevista lo vemos y vemos todas las dudas allí, ¿vale, familia? Lo dicho, podéis encontrar ahí en el chat, podéis encontrar mi WhatsApp personal y ahí me podéis solicitar la entrevista de admisión. Pero haced un buen uso de él, ¿eh? Haced un buen uso de él, por favor. Lo dicho, que se va acabando el directo y habrá regalito. Venga, va, familia, vamos allá. ¿Cómo se construye una temporada de media maratón para llegar fuerte del kilómetro 15 al 21? Vamos a ver esto, ¿eh? Esto puede resultar muy, muy, muy potente, ¿eh? Después de tomar buenas decisiones semanales, llega el punto donde casi todos fallan. La temporada completa, porque una media maratón no se pierde en el kilómetro 18 por mala suerte, se pierde meses antes. Cuando no se construye, el cuerpo para sostener ritmo cuando ya estás cansado de verdad, ¿vale? O sea, realmente tu entrenamiento no está pensado para correr al principio del medio maratón. Está pensado para cuando llegan esos momentos finales del medio maratón. Una de las frases más repetidas en mis alumnos es: Carlos, he terminado como un avión. He terminado adelantando a la gente. Pero es que como terminan mis alumnos es como terminé yo el otro día. El otro día yo terminé así, si no, solo tenéis que coger y podéis entrar en los resultados, el más curioso lo puede ver, mi resultado, y puede ver que hay controles cada 5 kilómetros y yo fui ganando posiciones en cada paso. Cada 5 kilómetros tenemos un cronometraje que te va diciendo el tiempo que vas haciendo cada 5 kilómetros y la posición en la que vas. Yo no he entrado a mirarlo, ¿vale? Porque ya, yo qué sé, ya no me viene de ahí. Pero vamos, que estoy convencido que adelanté un montón de puestos en cada paso kilométrico. ¿Por qué? Porque donde realmente se nota la preparación es en el tramo final. Todo el mundo sabe correr al principio. Donde realmente sale a relucir un plan de entrenamiento bien estructurado es a partir del kilómetro 15. Es en ese kilómetro 17, kilómetro 18, donde fallan las fuerzas. Tú ahí es donde llegas mejor y eres capaz incluso de acabar a ritmo de 10 kilómetros. Fíjate, es así. Yo terminé a 3:20, mi ritmo de 10 kilómetros, en los últimos kilómetros, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Porque hay una buena gestión de la carrera y porque hay un buen entrenamiento detrás. El error más común es pensar la temporada como una suma de entrenamientos. Muchos encadenan semanas buenas, pero sin una lógica clara y el resultado es siempre el mismo. Llegar con ilusión y ver cómo todo se cae y cuando el cuerpo entra en fatiga real. Aquí aparece lo que llamo la arquitectura de resistencia progresiva. No va de correr más rápido cada semana, va de preparar al cuerpo para no venirse abajo. Cuando el ritmo aprieta, la respiración se desordena y las piernas empiezan a pedirte que aflojes. Una media maratón se decide cuando el cuerpo entra en deuda. Del kilómetro 15 al 21 no gana el más valiente, ni el que más sufrió entrenando. Gana el que llega con reservas estructurales para que el ritmo no se derrumbe cuando la cabeza empieza a negociar. Es decir, el que llega al kilómetro 15, 17 y 18 entero significa que en su músculo tiene glucógeno muscular.
que ha conseguido reservar, que ha conseguido llegar con altas reservas de glucógeno muscular. Y aún en el kilómetro 20 es capaz de terminar con fuerza, porque ha conseguido ahorrarlo. ¿Qué os pensáis que permite llegar con esa eficiencia de llegar con ese glucógeno sin agotar? El hecho de haber enseñado a tu cuerpo a usar el glucógeno de forma eficiente. ¿Cómo haces esto? Con rodajes suaves. ¿Vale? Si tú corres suave, enseñas a tu cuerpo a usar grasas y ahorras glucógeno. ¿Cómo enseñas a tu cuerpo a reutilizar el lactato como fuente de energía? Eso que a medida que va subiendo llega al agotamiento. ¿Se puede enseñar a tu cuerpo a reutilizarlo como fuente de energía? Haciendo entrenamientos en concreto. Si tú siempre que vas a entrenar improvisas y no haces unos ritmos en concreto ni entrenas con precisión, créeme que cuando llegue el kilómetro 17 vas a tener muchas menos herramientas a tu disposición y vas a tener tu glucógeno muscular agotado, depletado, como se suele decir, y por eso llegas fundido. Es que es fisiología pura y dura. Pero si tú empiezas a entrenar entendiendo los entrenamientos y aplicando la fisiología al entrenamiento, vas a poder llegar a ese tramo final del medio maratón como un puñetero avión, ¿vale? Como llegan muchísimos de mis alumnos, como un puñetero avión. En ese tramo es donde mejores sensaciones tienen. Y ya te digo que a cualquier nivel, ¿vale? Donde mejores sensaciones tienen es en el tramo final. Bien, por eso el primer bloque de la temporada no busca ritmo, busca crear una base de sostén, la capacidad de entrenar semanas seguidas sin molestias, sin tendones avisando y sin llegar siempre cansado a los entrenos importantes. Pero el 98% de los corredores se saltan esta fase por impaciencia. Luego dicen, en los entrenos iba bien, ¿no? Lo típico, entrenan súper bien y lo típico que se dice, no, es que este es un corredor de entrenos, pero de competición no. Se le da mal competir, no, no es que se le dé mal competir, es que como compite entrenando, cuando le toca luego competir, entrena, lo hace al revés, ¿vale? Claro, pero en carrera, cuando no puedes parar ni ajustar, el cuerpo no tiene dónde agarrarse y el ritmo se desmorona. Cuando la base existe, aparece el segundo bloque clave, el bloque de transferencia específica, donde el entrenamiento empieza a parecerse a lo que vivirías del kilómetro 15 al 21, pero sin copiar la carrera ni forzar al cuerpo antes de tiempo. Aquí muchos cometen un error muy peligroso, confunden especificidad con dureza. Empiezan a apretar sin haber preparado al cuerpo y creen que eso les hará llegar más fuertes. En realidad, solo están adelantando la fatiga. Este es el punto donde muchos corredores se lesionan. No porque el bloque sea malo, sino porque llegan aquí sin base real. Y cuando falta estructura, el cuerpo empieza a hablar. Gemelos, tendón, cadera, empiezan las molestias. Cuando empiezan las molestias es por algo. Por eso, una buena temporada protege antes que exigir. Primero se construye tolerancia al esfuerzo sostenido, luego se añade complejidad. Saltarse este orden es la razón por la que tantos llegan bien al 10 y al 12 y se vacían después. Y el tercer bloque es donde se decide todo, el bloque de consolidación del ritmo. Aquí no buscas correr más rápido, buscas que el ritmo objetivo no se rompa cuando el cuerpo empieza a protestar de verdad. Aquí se decide si el kilómetro 18 se sufre o se gestiona. Si el cuerpo ya ha vivido esta fatiga en contexto controlado, la carrera deja de ser una pelea y pasa a ser una ejecución consciente. Créeme que se disfruta muchísimo. O sea, el medio maratón es una distancia brutal. O sea, yo te diría que es mi distancia favorita y se disfruta muchísimo. Cuando se sabe correr bien y se llega bien, bien preparado, las sensaciones que se tienen a partir del 15, 17 y 18 son espectaculares. Muchos corredores llegan aquí demasiado pronto, sin base, sin transferencia y sin tolerancia real. El resultado es siempre el mismo, bajón fuerte en carrera y esa sensación horrible de he entrenado meses para nada. Una temporada bien construida no te lleva al límite, te lleva al pico justo cuando toca. Por eso el rendimiento no se fuerza, se provoca con orden, paciencia y decisiones bien colocadas. Por eso muchos sienten que entrenan más y rinden menos. No les falta compromiso, les falta una estructura anual que les permita progresar sin pagar el precio en forma de lesiones o frustración. Cuando el cuerpo entiende el camino, responde. El kilómetro 15 deja de dar miedo y el 21 deja de ser una lucha. La carrera se convierte en la consecuencia lógica de haber hecho las cosas bien desde el inicio. Y aquí enlazamos con el siguiente bloque, porque incluso con una buena temporada hay errores silenciosos que hacen que muchos lleguen mal preparados y los paguen justo el día que más importa. Ahora decidme vosotros.
Que estoy hablando aquí yo solo. Nada más faltaría, ¿no? Contadme, decidme, ¿qué os está pareciendo a la clase? Venga, va, decídmelo. ¿Qué os está pareciendo? Va. Que os quiero leer a todos, ¿eh? Aquí estamos en el directazo de todos los martes. Fijaos qué me están diciendo, qué les está pareciendo a la clase, a estos más de 100 corredores. Hemos sido 150 en algunos momentos. Fijaos, ¿eh? Full enseñanza, muy buena, Carlos. Mira, mira, fijaos, este es el feedback que tengo de la clase que les estoy dando. Estamos viendo cómo pasar de correr un medio maratón de 5 minutos el kilómetro a 3:34 minutos el kilómetro, como lo corrí este fin de semana en Granollers. Les estoy contando todas las claves, cómo hacer un plan de entrenamiento que compagine con tu trabajo, con tu familia y con un montón de cosas que tienes que hacer en tu día a día. Esto no va de entrenar más kilómetros ni más intenso, va de entrenar de forma inteligente. Y todos estos corredores lo tienen clarísimo. Y ahora al final les voy a contestar en un preguntas y respuestas individualizado. Así que nada, familia, os dejo que tengo mucho que contar. Bien, 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 bien. Me alegra mucho, que os estoy viendo ahí dejando muchos comentarios y la verdad que es una pasada, ¿eh? Que es una pasada, familia. Fue divertido Granollers, sí, sí, divertidísimo. La lluvia que nos pegó fue de campeonato, ¿eh? Fue de campeonato. Pero, oye, fíjate que al final un día difícil es saberle dar la vuelta a la tortilla y disfrutarlo, ¿eh? Es saberle dar la vuelta a un día complicado, como fue el de Granollers. Realmente, hostia, es que es lo que os decía, ¿eh? Hacía mucho frío. Lo más complicado fue incluso calentar con lluvia y irte a la línea de salida, estar 5 minutos, bueno, 5 minutos, 10 minutos con lluvia cayéndote, frío. Fue complicada la carrera, ¿eh? De hecho, yo conozco varias gente que abandonó, ¿eh? En la carrera. Abandonaron en el segundo kilómetro, porque las sensaciones al principio eran un poco malas por el tanto frío que hizo. Pero realmente ahí es saber tener paciencia, saber confiar en el plan de entrenamiento, en tus capacidades, en que has hecho un plan bien estructurado, en que has hecho un entrenamiento de fuerza como tienes que hacerlo. Y todo eso al final es lo que te lleva a dar la confianza, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, la confianza te la da la preparación. Esto es una frase muy famosa, la típica frase que te aparece en todos los sitios, ¿no? El típico de frases, ¿no? La confianza te la da la preparación. No estoy de acuerdo, porque al final eso se malinterpreta y la gente lo extrapola. La confianza te lo da a hacer el animal entrenando, a sufrir entrenando, a meter mucho volumen de entrenamiento, a meter unas series estratosféricas. Eso no te lo da, la confianza no te lo da eso. Lo que te da confianza es la continuidad de hacer un plan de entrenamiento bien estructurado. Eso es lo que te da confianza, de saber que llevas meses entrenando de forma continua sin lesiones. Eso es lo que realmente te da confianza. ¿Vale? De que la cosa va a ir bien. Así que nada, bueno, vamos a ir siguiendo con el directo. Vamos a por la recta final, familia, que ya nos queda poquito, ¿eh? Vamos allá. Permitidme un segundo. Permitidme un segundo y le damos caña, ¿eh? Uy, un momento. Bien, vamos allá, ¿eh? Un segundito. Vamos a darle caña. Vale. Pues bien, familia, ¿eh? Recordad que todos los asistentes, todos los que os quedéis hasta el final, hoy vais a tener un regalo especial, ¿eh? No el típico regalito que os hago todas las semanas de una guía de algo, no, no. Esto va a ser un regalo potente. Va a ser un regalo muy potente a todos los que os quedéis hasta el final. Así que ya tienes varios motivos para quedarte hasta el final, ¿eh? Todo el contenido que te estoy aportando, más el regalo que os espera hasta el final, que va a ser muy especial. Venga, familia, vamos al lío, ¿eh? Vamos a por esa traca final. Bien, ¿por qué entrenar sin un sistema claro te está estancando, aunque seas constante? ¿Vale? Vamos a ver por qué estás estancado, aunque tú realmente seas constante, seas disciplinado, le eches muchas ganas. Porque esto no va de entrenar más intenso, no va de entrenar más volumen, ni de estar muy motivado. Esto va de entrenar con inteligencia, familia. Así que vamos allá. Después de entender cómo se construye una temporada, aparece la pregunta más incómoda.
¿Por qué hay corredores constantes, disciplinados y comprometidos que no mejoran? Seguro que conocéis alguno, o posiblemente seáis alguno de vosotros, un corredor disciplinado, que no falla, que se levanta a las 5 de la mañana, que lo da todo y que luego llega a la competición y no consigue mejorar. La respuesta no está en las ganas ni en el esfuerzo, está en entrenar sin un método que ordene ese esfuerzo. Porque la constancia, cuando no está bien enfocada, no acelera, desgasta. Entrenas semanas enteras, cumples sesiones y aún así los ritmos no bajan. No porque no puedas, sino porque el cuerpo no sabe qué adaptación debe priorizar. Y aquí aparece uno de los errores más caros: confundir actividad con progreso. Y hacer muchas cosas no significa avanzar. Esto lo tienes que entender. Cuanto más rocambolesco sea tu entrenamiento de series, no significa que te vaya a hacer mejorar más. A veces en lo sencillo está lo complicado. A veces en una semana de entrenamiento fácil y bien estructurada está lo realmente complicado. En los entrenamientos rocambolescos, mira, te meto series de 1000, 2000, 3500. Ahí no está lo complicado. Lo complicado está en lo sencillo. Cuando todo parece importante, el cuerpo recibe señales contradictorias y termina defendiéndose en lugar de mejorar. Un sistema no es un plan rígido, es un marco de decisiones que te dice qué estímulo manda ahora y cuál acompaña y cuál sobra. Sin ese marco, cada semana se decide por sensaciones, miedo a perder forma o comparaciones externas. Y ese caos tiene un coste silencioso que termina siendo muy ruidoso: estancamiento, dolor y lesión. Los ritmos no se sostienen, las molestias aparecen y cada ciclo se siente más pesado que el anterior, aunque hagas lo mismo. Pero a partir de los 35, esto se agrava y mucho. No porque el cuerpo no responda, sino porque el margen de error es menor. Cada mala decisión pesa más y cada error se arrastra durante semanas sin que lo notes. Por eso, muchos corredores viven con una duda constante. No sé si voy bien, no sé si debería apretar, no sé si me estoy pasando. Seguro que esto te resuena muchísimo. Seguro que estas frases te las habrás planteado un montón de veces. Esa inseguridad no nace de falta de ganas, nace de entrenar sin una estructura que te dé tranquilidad mental. Un sistema claro elimina ese ruido. Te permite entrenar sabiendo por qué haces cada cosa y qué deberías de provocar. Cuando eso existe, el cuerpo deja de ir en alerta y empieza a responder con continuidad. Y créeme que cuando hay continuidad, hay mejora. El running es un deporte de continuidad. Si tienes continuidad, si acumulas historial de entrenamiento, la mejora es cuestión de semanas que acabe llegando. Aquí está la diferencia real entre estancarte o mejorar. No es entrenar más duro, es entrenar con un sistema que conecte semana, bloque y temporada. Cuando esa conexión existe, los ritmos bajan sin forzar y sin romperte. Y esto no va de improvisar ni de hacerlo solo. Va de entrenar bajo un método que te ayude a decidir bien cuando el cuerpo se cansa, la cabeza duda o la vida aprieta. Sin método, siempre acabas reaccionando tarde. Porque el verdadero progreso no es un día bueno, es sostener la mejora durante meses, llegar fuerte a la carrera y repetirlo año tras año. Eso solo ocurre cuando entrenas con un método que protege tu cuerpo mientras te hace avanzar. Y aquí quiero que seas honesto contigo. Sé honesto contigo. Por eso la pregunta más honesta que puede hacerse cualquier corredor es: si sigo entrenando como hasta ahora, ¿realmente espero llegar fuerte a la próxima media maratón? Porque la mayoría se estanca por falta de talento. Se estanca, perdón, porque la mayoría no se estanca por falta de talento. Se estanca por tener un enfoque equivocado y esperar resultados diferentes y mejores. Pero a partir de los 40, improvisar sale caro. Os lo digo yo, que yo ya tengo 40 palos, ¿vale? Improvisar sale carísimo. Cada temporada mal estructurada no solo nos suma, resta años de running. Y ese es el miedo real del corredor: no poder seguir corriendo dentro de unos años. Lo que os estaba comentando antes. Al final, ese es el principal miedo. Algo que nos apasiona, algo que nos gusta, tenerlo que dejar de hacer porque ya no estamos disfrutando, porque estamos todo el día estancados, frustrados y con molestias, es una auténtica lástima.
Recuerda por qué empezaste a correr. Empezaste a correr para estar en forma, para estar saludable y empezaste a correr y disfrutabas haciéndolo. Y llega un punto en el camino que dejas de hacerlo. Vamos a resetear esto y empecemos a disfrutar del running porque lo hacemos para disfrutar y tenemos que conseguir rendimiento con salud, que aquí nadie va a ir a las Olimpiadas, o eso creo. Pero entrenar con cabeza no es ir más lento, es elegir bien qué tocar, cuándo tocarlo y qué proteger. Eso es lo que te permite mejorar tiempos, evitar lesiones y seguir disfrutando del running muchos años más. Porque correr más rápido y disfrutar es muy importante. Pero también no te olvides de tener un método de entrenamiento que te permita seguir corriendo dentro de 5, 10 o 15 años, porque eso es lo que de verdad marca la diferencia. El caso que os he contado antes, un alumno Chema, 65 años, pasando su marca de 1,35 en medio maratón a 1 hora 30, con 65 años, en unos meses entrenando de forma estructurada, ha conseguido romper el estancamiento y bajar 5 minutos su marca en media maratón. Si con 65 años se puede, con 35, 40, 45, 50, ni te cuento. Venga, va, familia, ahora os toca a vosotros. ¿Dudas y preguntas? Os voy a contestar uno a uno a las preguntas que me vayáis dejando. Venga, va. Y luego el regalito, ¿eh? Esto se pone caliente. Vamos allá. Venga, 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 va. Que llegamos al punto más potente del directo. Ahora os toca a vosotros. Ahora os toca a vosotros. Bien, bien, Carlos, a ver si te entendí. Por lo que veo, no te complicas con los entrenamientos. Según veo en tu Strava, realizas rodaje, fuerza, entrenamiento umbral láctico y tirada larga. Sí, sí, Leonardo, pero esto es curioso porque, te lo digo porque yo he sido entrenador de pautar a gente y cuando tú realmente a un alumno le pones series cortas, series largas, eso es mucho más fácil. Eso es mucho más fácil, porque al final estás entrenando por todos lados. Series cortas, series largas, umbral en la misma semana, eso es mucho más fácil. Lo difícil, ¿vale? Lo difícil es precisamente en lo que ves en Strava, en meter rodajes suaves, tirada larga, todo suave, y el día de calidad ajustarlo muy bien para buscar llegar al día de a esa competición en el mejor estado de forma posible. Así que lo que parece sencillo realmente es más complicado. Realmente hay mucha intención en ese entrenamiento. En algo que tú ves muy sencillo, hay mucha intención. Hay una consolidación de volumen, que no se ve, pero hay una consolidación de volumen. No se trata de copiar, no se trata de copiar. Hay un objetivo, un 10K, un medio maratón, un maratón, depende de lo que se prepare. Hay un volumen que hay que hacer, un volumen que no hay que hacer. Yo particularmente tengo unas características diferentes. Mi entrenamiento no tiene que ser el mismo que haga otra persona, aunque tengamos la misma marca, porque yo tengo otro tipo de contexto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, parece sencillo, pero realmente es complicado, ¿eh? Y todas las semanas, salir tus 5 días de entrenamiento y hacer y fichar y tus entrenamientos de fuerza y pim pam, pim pam, pim pam, pim pam y no pasarte y saber correr menos cuando puedes correr más, ir a tu día de calidad, saber ir a 3:40 cuando te irías a 3:25, eso es lo realmente complicado. Créeme que yo he hecho yo he hecho muchos tipos de entrenamiento, he estado en las dos aceras y por el medio, he ido por todas partes, ¿vale? Y yo, para mí era más fácil ir a un entrenamiento como iba antes, a reventarme, que como lo hago ahora. ¿Vale? Pero luego es mucho más gratificante, porque no te lesionas, porque no tienes molestias, porque no tienes dolores, porque en tu día a día tienes energía. Fíjate, llegué el otro día del medio maratón de Granollers, un día muy complicado, y llegué a casa y estuve trabajando con mis alumnos, con las revisiones, de 2 del mediodía hasta las 2 de la mañana me pasé trabajando aprovechando el chute de cafeína que me había metido para la competición. Estuve trabajando todo el día. Genial, y dices, bueno, al día siguiente estarías mal. Tampoco, y eso que dormí poco. ¿Pero por qué? Porque realmente estoy entrenando lo que me hace falta, con un criterio. A nivel fisiológico, realmente preparas más a tu cuerpo para esas actividades de media maratón y de maratón.
Venga, vamos a la siguiente pregunta. Mira, si mi umbral es de 5:30, ¿a qué ritmo comenzar una media maratón? Es que, por definición, ¿vale? Lo que pasa es que yo tendría que analizar tu entrenamiento, ¿vale? Yo, por ejemplo, con lo que hago con mis alumnos, me hacen esta misma pregunta, ¿vale? Cuando llega el... Carlos, cuando se está acercando el medio maratón, ¿cómo puedo correr el medio maratón? Claro, si a mí me pasan entrenamientos que les hago a umbral y tiradas largas y yo veo las gráficas del pulso, digo, tú puedes correr a esto, ¿vale? Por definición, para ayudarte, tu ritmo de media maratón sería ese 5:30. Con un buen entrenamiento, tendrías que ser capaz de correr el medio maratón a 5:30. Es decir, yo te recomiendo que la primera parte del medio maratón salgas un punto más lento, sobre 5:40, y que poco a poco te sitúes en 5:30. Si realmente tu umbral es 5:30, que eso habría que verlo. ¿Cómo habría que verlo? En una gráfica del pulso, en un entrenamiento umbral y ver que realmente no se produce una deriva cardiovascular. Si en tu pulso, cuando vas a ese ritmo, que es teóricamente tu umbral, haces un 3 por 4.000 a umbral, por ejemplo, pongo un ejemplo, hay varios entrenamientos a hacer, y yo veo que hay una deriva cardiovascular en el pulso, ese no es tu umbral. Ahí no hay equilibrio, no hay homeostasis en el ritmo. Entonces yo ahí te diré, 5:30 no vas a poderlo llevar en el 21K. Posiblemente deberías de salir a 5:45, ¿vale? Pero si yo veo que haces un 3 por 4.000, por ejemplo, súper bien, te digo 5:30. Yo, por ejemplo, hago mi umbral a 3:40 y yo luego fui capaz de terminar a 3:20. Fíjate, y promediar 3:34 y yo mi umbral lo trabajo a 3:40. Es más, incluso el último umbral que trabajé de 10 kilómetros lo trabajé a 3:45 y aún así corría a 3:34 el medio maratón, ¿vale? Porque a veces no va de correr más, sino lo que buscas es que en el entrenamiento trabajar a umbral de verdad y luego puedes ser capaz de correr más rápido, ¿vale? Bien, exacto, exacto. Hay que tener una buena estructuración. ¿Influye el tipo de tenis vaya a utilizar el día de la carrera? A ver, influye, ¿eh? O sea, realmente hoy en día, y por eso se están batiendo tantos récords y tantas marcas personales, las zapatillas que tenemos hoy en día, pues con placas de carbono, bueno, estoy mirando aquí detrás porque tengo zapatillas, ¿no? Pero las zapatillas con placa de carbono aumentan el rendimiento, ¿no? Esto también es otra de las cosas que yo tengo con mis alumnos, pues que ellos me dicen, les asesoro también con las zapatillas que tienen que tener, ¿no? Para hacer rodajes suaves, unas. Para hacer días de esto, otras. Para calidad, otras. Para... Bueno, pues hay gente que no, de entrada no tiene, o sea, no tiene muchas zapatillas porque yo les digo sobre todo que al principio tienen mucho margen de mejora con unas zapatillas normales y buenas para entrenar y competir si quieren. Y luego con el tiempo, cuando vayan sumando y sumando y mejorando, podemos buscar coger alguna zapatilla con placa de carbono. Pero de buenas a primeras, meterte con la placa de carbono no tiene sentido porque donde tienes mayor margen de mejora, precisamente, es en el entrenamiento. Es en el entrenamiento. O sea, de nada te va a servir, y ya te lo digo, de nada te va a servir que te compres unas zapatillas de 300 euros si no tienes una metodología de entrenamiento. Donde tienes mayor margen de mejora, precisamente es ahorrando esos 300 euros, comprándote unas de 100 e invirtiendo ese dinero en conocimiento para saber entrenar bien. Ahí es donde realmente tienes margen de mejora. Luego está claro que cuando uno llega a cierto nivel de estancamiento, por decirlo de una manera, que ya la mejora vas mejorando, pero ya no tanto, no tan bestia, ahí la zapatilla con placa de carbono puede ser esa guinda al pastel. Pero donde tienes muchísimo margen de mejora, créeme, es en el entrenamiento, en la nutrición, en la estrategia en carrera, en un montón de factores que no son las zapatillas, ¿vale? Venga, va. Y última pregunta, porque familia se está haciendo un poco tarde. A ver, ¿qué razón tienes? Es mucho más complicado ir suave que ir rápido. No, no, es que os lo digo, es que correr rápido es adictivo. Correr rápido es adictivo. ¿Ves? Me dice José, tengo 59 años y mi récord personal es 1:38. Pues mira, como Chema más o menos. Y estoy estancado, quiero mejorar y sé que puedo. Claro que puedes, José, pero no puedes metiendo más entrenamiento o echándole más ganas. Simplemente puedes entrenando con inteligencia, entrenando pues de una manera estructurada, estando en equilibrio y teniendo paciencia.
y paciencia, y una semana, y otra, y otra, y otra, y otra. Chema, yo me acuerdo cuando entró dentro de Running Master, estuvimos revisando ahí bien su caso, hicimos una llamada uno a uno, estuvimos mirándolo muy bien y no ha tenido prisa y él ha ido mejorando y sobre todo él me lo decía, dice, Carlos, es que a mí la marca me da igual, esto me acuerdo que me lo decía hace unos meses, yo me encuentro bien y de verdad siento que tu método funciona porque me estoy encontrando muy bien y la marca ya llegará, mira, ahora ha cogido, se ha metido en un medio maratón y es que lo ha reventado, porque al final la marca es una consecuencia de tener buenas sensaciones en tu día a día, ¿vale? Venga, va, la última, la última. ¿Qué te parecen las zapatillas Brooks para media maratón? A ver, está bien. O sea, para correr un medio maratón a un ritmo así tranquilito, te coges una Brooks Glycerin 23 que ha salido nueva y va bien. O te coges a lo mejor una zapatilla un poco más versátil, más rápida, como una Hyperion Max 3 y va bien. O sea, Brooks es una marca que está muy bien. Yo en Top for Running no está Brooks, pero actualmente he hecho alguna review porque he cogido y las he comprado para poderos traer reviews y para saber sobre esta marca, porque es una marca muy reconocida dentro del mundo del running, ¿no? Entonces, pues a mí al final me gusta saber de todas las marcas para poder asesorar bien. Entonces, una Brooks Glycerin 23 te va a funcionar súper bien y sin ir más lejos, pues incluso una Glycerin Max, corredores a lo mejor que seáis más pesados, os puede funcionar bien. Y si luego queréis algo más rápido, pues una Hyperion Max 3. Y si ya queréis algo muy, muy, muy rápido para corredor más experimentado, la Hyperion Elite 5, pero no la recomiendo para todos los públicos porque es exigente, ¿vale? Para un medio maratón. La sencillo exigente, pues imagínate, ¿vale? Bien, venga, va, me sabe fatal. ¿Se puede entrenar medias? ¿Se pueden estrenar medias el día de la media maratón? ¿Es aconsejable, sí o no? A ver, esto es algo que ya sabes la respuesta. Realmente, todo lo que vayas a utilizar en la competición hay que probarlo en el entrenamiento. ¿Vale? Las zapatillas, por lo menos vas a utilizarlas en una competición, a ver, a pruébalas en un día de calidad, a ritmos más exigentes, ¿vale? La ropa también es importante, los calcetines también, haberlos utilizado algún día, ¿vale? Es importante. Bien, familia, el regalo para los que os quedasteis hasta el final, ¿vale? Todas esas personas que os quedasteis hasta el final, tenéis un regalo. Ya sabéis que hoy os he dicho que no es comenta la palabra tal. El regalo de esta semana es que directamente me podéis preguntar por el WhatsApp personal. Es decir, mi compañero Santi os va a dejar mi WhatsApp personal y vosotros ahí me podéis comentar el punto en el que os encontráis ahora en el running. ¿Qué os está frenando en este momento para mejorar en el running? ¿Qué objetivo tenéis? Y allí podemos trazar un plan y ver una hoja de ruta de lo que podéis hacer a partir de ahora. Bien, me puedes mandar un audio, me lo puedes escribir en texto, como lo prefieras. Me escribís por ahí, por el WhatsApp personal y ahí pues realmente podemos ver ese punto de bloqueo que tengáis en ese momento y yo pues os contestaré y os intentaré solucionar todas estas dudas que tengáis, ¿vale? Básicamente como este preguntas y respuestas, pero de forma más individualizada, ¿vale? Lo estoy haciendo por algo muy especial, porque estoy muy contento, porque he arrancado el año por todo lo alto. Fíjate lo del Blue Monday que fue ayer. Pues yo el Blue Monday me lo paso por el forro. Yo estoy contento y feliz porque este fin de semana disfruté muchísimo de la media maratón de Granollers, pese al día duro que hizo y complicado, terminé con unas sensaciones increíbles y me encuentro súper bien. Y es por eso que hoy, 20 de enero, a las 8:20 de la noche, os estoy regalando esto. Así que aprovechadlo porque es muy potente. Directamente me podéis preguntar lo que queráis por mi WhatsApp personal. ¿Vale, familia? Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Vale, familia, espero que os haya gustado este regalito diferente, más personalizado. He querido tener pues este detalle con todos vosotros, estas 100 personas que somos, ¿eh? 100 personas que habéis aguantado hasta el final, de verdad. Un auténtico aplauso para todos vosotros y este es pues mi pequeño homenaje, por decir pequeño, porque es un gran homenaje, me va a llevar tiempo, pero de verdad que os lo merecéis por haber estado hasta el final del directo. Lo dicho, familia, aprovechadlo, ha sido un auténtico placer estar un martes más con vosotros. Os he contado las claves de cómo pasar de correr de 5 minutos el kilómetro a correr en 3:34 minutos el kilómetro un medio maratón con condiciones muy complicadas, que en otras condiciones posiblemente lo podría haber corrido
más rápido, sin lugar a dudas. Para ello tendré otra ocasión el 15 de febrero en el Medio Maratón de Barcelona y seguramente lo podremos hablar por aquí. Ya veremos cómo va ese Medio Maratón de Barcelona y esto es secreto, ¿eh? Para el 15 de marzo igual hay maratón, ¿eh? Pero ya os iré contando por aquí. Así que nada, familia, muchísimas gracias por haberme acompañado un martes más. Y lo dicho, nos vemos el próximo martes. No me falléis, ¿eh? El próximo martes os espero a todos vosotros. Dadle caña, aprovechad lo que os he regalado, que de verdad os puede salvar muchos meses de frustración. Un fuerte abrazo a todos, familia. Nos vemos.